José. Yo parlo catalán. Ja, muy bien, papá. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Rebeca, mi hijo mezcla sus lenguas y yo no sé cómo reaccionar. Me da miedo que esto sea señal de que no esté aprendiendo ninguna de sus lenguas bien. Estos son comentarios que me llegan a mí en mis mensajes privados y esto sinceramente me gusta muchísimo que ustedes me escriban dentro de los mensajes y dentro de los posts y en los comentarios, porque yo los leo absolutamente todos y trato siempre de responderles porque me interesa mucho saber a dónde están las inquietudes de las familias. Así que hoy les doy la bienvenida a un episodio más de Bilingüismo Consciente. El tema de hoy es el cambio de lenguas, mezcla de lenguas, alternancia de lenguas, translingüismo, como ustedes le quieran llamar. Este es un tema muy interesante y al que me he dedicado mucho a leer y a ver material, ejemplos, estudios de diferentes tipos de mezcla o alternancia de lenguas. Muchos autores no hacen diferencia entre estos tres términos. Para otros, por otro lado, sí hay una diferencia grande en estos términos. Mezcla de lenguas, por ejemplo, hay autores que le llaman mezcla de lenguas a todo lo que es con mezcla de lenguas en niños pequeñitos, alternancia de lenguas a un asunto más entre adultos y el translingüismo pues usado como un término ahora más favorito dentro de la literatura porque pues lo que hace es evidenciar mucho mejor este continuum en el que se mueven los multilingües por medio de sus lenguas, ese translingüismo en el que nos movemos de un lado hacia el otro las personas que convivimos en diferentes lenguas. Para el episodio de hoy y para efectos prácticos y que no nos llenemos de tecnicismos, cualquiera de estos términos que yo use a lo largo del episodio van a referirse a la mezcla de lenguas que tanto niños como adultos hacemos, ¿sí? Entonces, para iniciar, me gustaría darles una definición de lo que es el translingüismo. Y Colin Baker es un autor muy reconocido en el área del bilingüismo que nos dice que el translingüismo se trata de niños ingeniosos que muestran una gran capacidad cognitiva, pericia lingüística y aptitud social. Si no saben una palabra en un idioma, usan la palabra en el otro idioma porque casi siempre están seguros de que el oyente les entiende. Y aquí quiero iniciar haciendo hincapié en algo cuando veamos que nuestros hijos mezclan sus lenguas. De una vez dejarlo claro desde el inicio. Es importante que veamos el cambio entre las lenguas como una forma de comunicación de los niños bastante típica y efectiva, como una señal de que las lenguas están activas a nivel cerebral y como lo decía este autor, se trata de una habilidad que poseen las personas multilingües aún desde muy pequeñitos para lograr la meta comunicativa utilizando todo su repertorio lingüístico. Y es que en las personas multilingües este repertorio está conformado por el número de lenguas con que las personas convivan en su día a día.
Entonces, por ejemplo, en algunos niños se puede ver cómo se valen de su lengua más fuerte para apoyarse al hablar en la lengua menos fuerte. Lo que ocurre es que la gramática de una lengua domina e influye de manera directa en cómo se usan las palabras en una oración. Es decir, pueden mantener las reglas gramaticales de una lengua y simplemente introducir palabras o vocabulario de la otra lengua dentro de esta estructura. Claire Thomas, en su libro Growing Up with Languages, Reflections of Multilingual Children, analizó la mezcla de lenguas en más de 40 casos de estudio y descubrió que la mayoría de las familias, aún mezclando las lenguas, lograban que sus hijos llegaran a ser multilingües. Sin embargo, estos autores recomendaban aquí, y yo también me uno a esto, que los padres de familia debían ser lo más constantes posibles con su propio idioma, por lo menos en los primeros 3 a 5 añitos de vida de los niños. Y aquí no se trata de censurar el translingüismo, ¿verdad? Nunca jamás se trata de esto, sino de ver de una manera consciente que si vivimos en una sociedad, por ejemplo, donde solo se habla una de esas lenguas y nosotros como única fuente, por ejemplo, de nuestra propia lengua materna, estamos en constante mezcla y cambio de lengua a la lengua mayoritaria, pues el input en la lengua minoritaria se va a reducir automáticamente si estamos mezcle o cambiando de lenguas a cada rato. Entonces, por lógica, la cantidad de input que nuestro niño tenga en la lengua meta será menor al de al input en la lengua del medio social. Y esto es precisamente una de las razones pues que puede causar en muchos niños el bilingüismo pasivo. Entonces, esta falta de input podría en casos específicos pasar la factura, ¿sí? En general, como vuelvo a repetir, no se trata aquí de censurar los cambios de lengua, sino más bien aquí en dar énfasis en la constancia en nuestras lenguas. Pero bueno, volviendo al tema específico de hoy, veamos entonces qué tipos de mezcla de lenguas existen y cuándo la mezcla de lenguas puede darnos tal vez alguna señal de que hay que trabajar en el bilingüismo de nuestros niños. El primer tipo de mezcla de lenguas que les traigo hoy con ejemplos es el tipo de mezcla intraoracional. Es decir, como la palabra lo dice, intra significa adentro, dentro de la oración. Es decir, la persona multilingüe usa la gramática de una de sus lenguas y lo que hace es meter palabras de su otra lengua. Escuchémoslo en un audio que yo misma le envié a mi marido y después dije, wow, este audio lo tengo que usar como ejemplo en mi podcast para explicar este tipo de alternancia intraoracional. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que van a escuchar, yo no sabía muchas de las palabras que digo en español, en mi propia lengua materna, porque son palabras que estoy acostumbrada a usar en alemán y que tienen que ver con todo lo que es finanzas en Alemania, que tienen pues nombres muy específicos y yo he aprendido todo esto en alemán antes de aprenderlo en mi propia lengua materna. Así que escuchen este ejemplo. Y es que todavía estoy buscando cómo arreglar eso que pasó con el Finanzamt, que me quitaron como doble lo del Mehrwertsteuer. Y normalmente yo hago un Überweisung, pero había firmado un Lastschrift y yo no me acordaba, no sabía. Entonces lo pagué doble. Sí. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de, porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto.
Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Ahora escuchemos cómo mi hija de 4 años hace esta misma mezcla de códigos. Pero ya no quiero más, Frau Belian. Seriously, ¿sabes qué? Cuando no comes no hay Nachtisch. ¿No hay postre? No, cuando no comes no tienes algo para comer today. Eso. Okay. Yo no voy a comer Nachtisch. ¿No vas a comer postre? ¿Por qué? Porque en el kinder no comen Nachtisch. Tienen que ser las mandarinas. Ah, hay que pelar las mandarinas. ¿Las puedo pelar yo? No, en el kinder lo hacen solo las Maestras. maestras. Ah, ok. Jedes Kind una vez fue immer den Teller bringen, zum Beispiel Dean, yo oder Talea. Talea siempre fue la zahnpasta verteilen. Y yo nunca, y Dean también, y Jonas también, y nadie. ¿Y tú nunca? Ella tiene como lengua base el español y mete la palabra Nachtisch del alemán, que significa postre, porque al parecer no la recuerda o no se la sabe en español. Ahora, la mezcla de códigos también, en este caso de mi hija, llega a ser interoracional, es decir, no solo ella usa su gramática en español y mete esa palabra postre en alemán varias veces, sino que después utiliza más la gramática del alemán y casi que cambia de lengua cuando se empieza como a emocionar y a contarme que solo ciertos niños podían repartir la pasta de dientes y que ella nunca podía ser la niña que repartía la pasta de dientes. Solo fulanito y fulanita eran los únicos que podían repartir la pasta de dientes. Y en este momento se ve cómo ella hace esta mezcla interoracional, es decir, pasa de hablarme español directamente a hablar alemán. Entonces, este tipo de ejemplos, ¿qué nos dicen a nosotros? Que son completamente normales este tipo de fenómenos en el desarrollo de las lenguas de niños multilingües. El translingüismo es una herramienta más que los niños multilingües tienen para poder comunicarse. Y tal vez te puede parecer todo muy al azar, pero como les decía antes, la mezcla de lenguas tiene reglas específicas para hacerse. La persona multilingüe respeta las reglas gramaticales de una de sus lenguas e inserta las palabras que necesita de manera estratégica. Otra de las reglas de la mezcla de lenguas que nuestros niños siguen y nosotros también sin darnos cuenta es que mezclamos las lenguas con personas que nosotros sabemos que nos van a entender. Muy pocas veces mis hijos van a mezclar las lenguas con personas que ellos saben que no entienden, por ejemplo, alemán o que no entienden español. Como les hablaba en el episodio anterior, en mi hijo de 3 añitos todavía se está desarrollando lo que llamamos capacidad lingüística implícita, que es esta capacidad de saber cuándo mezclar las lenguas y con quién. Entonces, no es que siempre mezclan las lenguas con todos por igual, sino que ellos saben que si hay personas que comparten con ellos sus mismas lenguas, que ahí ellos tienen luz verde para el translingüismo. La única luz roja que yo les diría que da la mezcla de códigos es la siguiente. Cuando un niño bilingüe que está muy seguro en una de sus lenguas y empieza a hablar casi que solo una de sus lenguas y lo máximo que hace es incluir su lengua menos dominante en una u otra palabrita en diferentes conversaciones,
Es decir, si tú empiezas a notar que tu niño bilingüe está hablando casi que solo en la lengua mayoritaria y no usa para nada la lengua familiar, solo en una que otra palabra específica, aquí sí buscaría ayuda profesional para poder ver exactamente qué es lo que está pasando. Si se trata de un bilingüismo pasivo o si es solo un asunto esporádico. Este sería como el único paréntesis al que yo pondría más atención si esto estuviera pasando, que sus hijos ya casi que no están mezclando, sino hablando casi que solo una única lengua e insertando una que otra palabrita de manera esporádica en la lengua minoritaria. Ahora, veamos algunas razones que nos da el autor Colin Baker respecto al por qué las personas multilingües mezclamos nuestras lenguas. Y aquí me va a encantar que si pudieras me escribas con cuáles razones te identificas tú o cuáles son las razones que tú has descubierto en tus niños que los llevan a mezclar sus lenguas. Pues bueno, el autor Colin Baker dice que los bilingües muchas veces mezclamos las lenguas para, número 1, sustituir una palabra o frase que se desconoce en el otro idioma. Por ejemplo, es que voy a hacer el viaje en carpool. En español, nadie diría me tendré que ir en un auto compartido entre varias personas con un destino común, ¿verdad? O sea, en español tan siquiera existe una palabra que diga, que se llame o que tenga el significado del carpool o mitfahren en alemán. Entonces, si yo estoy hablando con una persona que de todas maneras me va a entender, pues es muy probable que yo vaya a utilizar este tipo de palabras en la lengua, pues que me dé ese recurso de efectividad, decir carpool en lugar de decir una oración completa. Razón 2, repetir una oración para añadirle fuerza o para asegurarse de haber sido comprendido. Esta es otra de las razones por las que Colin Baker, por ejemplo, dice que nosotros los multilingües podemos mezclar las lenguas. Entonces, cuando una mamá da una orden, go to bed, ve a la cama, ¿sí? Con el énfasis de repetir para darle fuerza y asegurarse de que ha sido entendida por su hijo, ¿sí? Otra de las razones por las que mezclamos las lenguas, según este autor, puede ser para expresarse con mayor claridad en ciertos temas de conversación. Por ejemplo, cuando los niños vienen a contarnos algo muy típico de su contexto escolar, usan la terminología en la lengua mayoritaria. O si aprendieron, por ejemplo, matemáticas en inglés, pues muy probablemente cuando estén hablando o practicando o haciendo las tareas de matemática en español, pues metan este tipo de palabras del inglés o del alemán o de la lengua del medio social a donde están aprendiendo este tipo de cosas. Otra de las razones que dice este autor, la número 4, sería para citar a otro. Al repetir lo que otra persona ha dicho, muchas veces se refiere a usar el idioma en que la persona se expresó para que la comunicación sea más fácil o más exacta. Entonces es posible en estos casos que nosotros cambiemos de lengua como para decir exactamente las palabras que esa persona dijo. Número 5. Relajar la situación y poner una nota de humor en una conversación. Por ejemplo, si estamos hablando de la lengua del país y metemos nuestra lengua materna, como para relajar pues lo que estamos hablando con la persona que entiende esas dos lenguas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que siempre dice, ya tú sabes, termina como me está hablando en alemán y de pronto termina diciendo, ya tú sabes. Y esto es, por ejemplo, algo muy, muy típico de ella, meter esta frase final como para ya ahí la situación se relajó. Otra razón, la número 6, es excluir a alguien de la conversación. Esto también puede pasar, que
pues no queremos que una persona extraña entienda o escuche lo que yo estoy hablando con mi marido, con mi hijo o con quien sea y cambiamos de lengua, ¿sí? Esto lo he visto ya en mi hija de 9 años que cambia extra al propio para que otros no entiendan lo que ella me está diciendo. Y es completamente válido. Ella lo está haciendo. Yo sé que para muchas personas esto es chocante y dicen, no, la cortesía, qué barbaridad, que otra persona no va a entender. Pero sinceramente, y como lo dice este autor, las personas que se quejan de la mezcla de lenguas, de cambio de lenguas, de la alternancia de lenguas, siempre, casi que siempre, son personas monolingües, ¿sí? Entonces, en este tipo de situaciones yo soy bastante flexible y priorizo la lingüística muchas veces antes de, pues, quedarle bien a personas desconocidas que a mí ni me fu ni me fa, pero esa es mi posición personal. Hay personas que este tipo de cosas no les gusta para nada y pues no lo hacen y está bien. Este autor lo pone como dentro de estas razones de las cuales hay personas bilingües o multilingües que cambian de lengua y es también completamente válido y es parte de los estudios de lingüística que se han hecho. Otra de las razones que propone este autor, la número 7, es para indicar un cambio de actitud. Por ejemplo, después de una conversación de negocios, cambiar de lengua para dar un mensaje de, ok, ya terminamos de trabajar, ahora relajémonos y damos un toque más de cercanía con el interlocutor. Esto puede pasar también. Y la número 8 y última que les traigo, porque hay otro montón más, pero quise resumir como las más tal vez interesantes o más fáciles de explicar por medio del podcast, es sentirse identificado con un grupo específico. Y esta número 8 le hago muchísimo énfasis porque a pesar de que Colin Baker no la pone así dentro de su tabla, yo creo que es muy importante tomarla en cuenta. Es decir, hago mezcla de lenguas para darte a entender o para decirte, tú me entiendes, compartimos las mismas realidades, compartimos las mismas lenguas, eres de los míos, ¿sí? Y yo veo esto muchísimo en mi grupo de amigas latinas o conocidos latinos viviendo en Alemania o latinos viviendo en Estados Unidos. Usan frases y hacen mezcla de código específicas para sentir esa fraternidad, para sentir ese yo pertenezco, tú me entiendes, somos de los mismos, ¿sí? Es para mí una de las razones más bonitas de por qué personas mezclamos las lenguas, ¿sí? Personas multilingües mezclamos nuestras lenguas. Entonces, pueden haber muchas razones más y muchas de estas razones que mencionamos, pues, como les decía, no pasa conscientemente, sino que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Pero lo importante que quiero que hoy ustedes se lleven para su casa es que la alternancia de idiomas no es una interferencia ni una mezcla arbitraria, sino un recurso expresivo. Es un tercer idioma sutil que los bilingües usamos ingeniosamente. No se trata de un proceso lingüístico nada más, sino también de un proceso social que demuestra relaciones de pertenencia, relaciones sociales que comparten lugares, culturas y idiomas. Así que si en algún momento has pensado que es una mala señal, quiero que sepas que no, que se trata de un proceso natural y parte del desarrollo de las lenguas. Así que espero que este episodio te haya ayudado muchísimo, que te haya sacado algunas dudas y me encantará saber qué tipo de razones tienes tú al mezclar tus lenguas. Si has puesto atención de manera consciente o si lo has hecho de manera inconsciente. Puedes dejarme pues tus comentarios aquí en este episodio del podcast o mandarme a mis mensajes privados
pues tu mensaje contándome qué te pareció el episodio, compartirlo en redes sociales. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir alcanzando a más personas que les interesa este tema, familias que necesitan de este conocimiento para criar a sus niños en varias lenguas. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Bilingüismo Consciente.